Domingo 12 de septiembre. Los saludo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a ver a través del Evangelio de Juan la revelación de Jesucristo, el camino al Padre. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por este tiempo que pasamos expuestos a tu palabra y que trae revelación a nuestras vidas para poder vivir conforme a tu voluntad la vida que tú has diseñado para nuestras vidas. Gracias, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Hermanos, el Evangelio de Juan es cristocéntrico. Con palabras sencillas, pero que expresan verdades profundas, como vamos a ver ahora. Palabras de vida eterna, como nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 68. Ya Clemente de Alejandría, en el siglo II, dijo que el Evangelio de Juan es el Evangelio espiritual. Los otros evangelios cuentan lo sucedido y hoy día vamos a comprobar esa realidad, porque el Evangelio de Juan va a hablar sobre la persona de Jesucristo como el camino al Padre. Y lo va a hacer dentro de un discurso de despedida. Y la enseñanza principal es su relación con el Padre y su relación y la del Padre con los discípulos o seguidores. Vayamos todos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Y vamos a ver una porción del capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, y vamos a encontrar tremenda revelación de la palabra de Dios para nuestras vidas. Si están todos ya listos, vamos a comenzar a ver los primeros 14 versículos del capítulo 14 del Evangelio de Juan. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 14 versículos que los vamos a analizar, vamos a escudriñar las Escrituras y vamos a extraer tremendas revelaciones para nuestra vida, hermanos. Primero comienza diciendo el Señor Jesús, luego de haber anunciado antes la traición de Judas, hablar sobre el nuevo mandamiento,
anunciar la negación de Pedro, en su despedida les va a comenzar a decir: no se turbe vuestro corazón. La palabra turbación es confusión, desconcierto. Y es obvio que los discípulos estaban confundidos, estaban desconcertados por las palabras que muchos de ellos no comprendían. Pero dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y luego dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Estos primeros 4 versículos vamos a analizarlos. Dice primero: no se turbe vuestro corazón. Ya hemos explicado que era un llamado a no estar confundidos, a no tener desconcierto. Y luego agrega: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Luego Tomás, el incrédulo, en el versículo 5, a partir de una pregunta que él hace, el Señor Jesús va a darle 5 revelaciones para responder a esa pregunta. Versículo 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Se los acababa de decir en el versículo 2, cuando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿a dónde iba? A la casa del Padre. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero a veces, como ocurre también con nosotros, que estamos escuchando la palabra, estamos estudiando la palabra y no prestamos atención al espíritu de esa palabra y nos perdemos revelaciones que son para nuestras vidas. Porque le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Y se los acaba de decir el Señor. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6, Jesús le va a responder a esa pregunta: ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino. Yo soy el camino. Y Jesucristo es el camino que lleva a Dios, que lleva al Padre. Pablo, en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 18, hablando sobre judíos y gentiles, dice: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, el Espíritu de Cristo. Hebreos 10:20 nos dice que entramos por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, el camino es Jesucristo, es el único camino. Mucha gente dice, todos los caminos conducen a Roma. Sí, probablemente, pero solamente hay un camino que conduce al Padre, y es Jesucristo. Él mismo lo dice, ¿no? Yo soy el camino. Y luego agrega: y la verdad. Él es la verdad acerca de Dios y de su voluntad para nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 17 del mismo capítulo de Juan 1, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y luego en Juan 8:32, un versículo por todos conocidos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él es la verdad. Jesucristo personifica la verdad. Y finalmente en Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, cuando está frente a Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, Él es la verdad. Y luego dice, y la vida. Él es la vida, la cual Él da a quienes viven unidos a Dios, a quienes creen en Él y en su obra perfecta y terminada en la cruz. Él es la vida. Él es la vida. Juan 1:4 nos dice la palabra, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Primera de Juan 5:20 ratifica una vez más, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces estamos en el verdadero, estamos en el que es la verdad, en el que es el camino, en el que es la vida. Nadie viene al Padre, es lo que le está diciendo a Tomás. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces son verdades que van a responder una pregunta de Tomás que nos trae una gran revelación para nuestra vida. Porque en el versículo 7 nos dice el Señor Jesús, si me conocieseis. ¿Cuántos años estuvieron los discípulos con el Señor Jesús? Caminando por los caminos de Galilea, estando en los márgenes del lago de Genesaret, comiendo 3 años. Y el Señor Jesucristo hace prácticamente un reclamo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Hay muchos que nos preciamos de estar en los caminos del Señor muchísimos años. Nosotros particularmente, como familia, estamos 27 años en los caminos del Señor. Pero el Señor Jesús dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Luego en el versículo 8, Felipe quiere una manifestación de Dios definitiva y que no deje ninguna duda. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Qué tristeza debe haber sentido nuestro Señor de haber convivido con sus discípulos. Ellos habían visto señales, prodigios, milagros y no se habían dado cuenta que Jesucristo estaba en el Padre y el Padre estaba en Jesucristo.
Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesucristo enseña que esa manifestación es dada en su persona. Felipe quiere una manifestación de Dios definitiva y que no deje ninguna duda. Ellos quieren estar seguros. Muchos buscamos la seguridad, pero esa seguridad que no tiene nada que ver con la fe. Porque la fe cree sin ver. Nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por fe. Por eso que a Tomás, después de que Tomás había comprobado, cuando le pide que meta su dedo en la llaga, y Tomás termina diciendo, Señor mío y Dios mío, el Señor Jesús le dice, tú crees porque has visto, dichosos los que no vieron y creyeron. Bienaventurados, felices somos nosotros, que no necesitamos ver, sino simplemente creer. Y creer en la palabra de Dios. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creer que su sacrificio fue perfecto y acabado en la cruz. Así que Jesucristo enseña que esa manifestación es dada en su persona. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Padre que mora en mí, le dice el Señor Jesús, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creerme por las mismas obras. Es decir, que Jesucristo confronta a sus discípulos porque muchos de ellos tenían falta de fe. Y luego va a terminar con dos promesas para los que creemos en Jesucristo. Y eso lo encontramos en el versículo 12 hasta el 14. Dice, de cierto os digo. Hemos aprendido, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo dice de cierto, o sea, repite, de cierto, es porque lo que viene a continuación es algo relevante, es algo importante para nuestra vida, es una verdad absoluta para nuestras vidas. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Luego, más adelante, viene la promesa del Espíritu Santo, en el versículo 15, que no lo vamos a ver hoy día. Pero Él no nos quiere dejar huérfanos, sino que envía del seno del Padre al Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador, para que sea nuestro maestro, para que sea nuestro consolador, para que por su guía nosotros podamos vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, hermanos, son palabras sencillas, pero con una profundidad tremenda que nos trae una revelación de un Dios amoroso, tierno, compasivo, que ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y miren lo que nos deja como verdad. Nosotros podemos hacer en el nombre de Jesucristo las mismas cosas que Él hizo y aún mayores. Él solamente tuvo un ministerio de 3 años, pero muchos de nosotros hemos excedido largamente los años. En mi caso, como decía, 27 años, pero francamente que no se trata de cuánto tiempo estás en los caminos del Señor, sino que cuánto has creído en la palabra del Señor. El versículo 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí encontramos 2 promesas para los que creemos en Jesucristo. Ustedes y yo creemos en Jesucristo. Las obras que yo hago, Él las hará también. O sea, nosotros también las haremos. Dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Esa es la primera promesa. Y la segunda promesa es, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y lo vuelve a reiterar lo primero. Yo lo haré. Yo lo haré. Entonces, hermanos, en este domingo meditemos sobre estos 14 versículos que tienen un contenido de revelación maravilloso, con palabras sencillas, pero con una profundidad tremenda, que expresan verdades profundas, que expresan palabras de vida eterna. ¿No es cierto? Yo quisiera que meditemos en estas verdades, porque probablemente, hermanos, tengamos mucho conocimiento de la palabra, y eso es bueno, pero más importante que conocer la palabra es creer en la palabra. Y más importante que creer en la palabra es ponerla por obra. Y cuando nosotros ponemos por obra la palabra del Señor, estamos haciendo lo que Jesucristo nos dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, este es un buen tiempo, un tiempo en que alguien podrá decir, al contrario, este es un tiempo malo. No, es un buen tiempo para que la palabra del Señor sea anunciada en un mundo de confusión, en un mundo de sufrimiento, en un mundo de desconcierto. Y las palabras del Señor vuelven a sonar en nuestra mente y en nuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque de tal manera amaste al mundo que has dado a tu unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Te damos gracias por este tiempo que hemos pasado expuestos a tu palabra. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que el Espíritu Santo selle estas palabras, estos 14 versículos, con palabras sencillas, pero que expresan verdades profundas, y podamos nosotros vivir por esa palabra
y podamos nosotros poner por obra esa palabra, para que tú seas glorificado en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén, aleluya, amén. Hermanos, que tengan un domingo sobrenatural. Siempre lo digo, y lo digo en la certeza, en la seguridad de que nosotros hemos sido llamados para vivir no en lo natural, sino en lo sobrenatural, por nuestra posición en Cristo Jesús, que Él es el camino, el único camino que nos conduce al Padre. Y nos vemos en el siguiente mensaje.